Hola, buenos, bienvenidos a este video. En esta clase vamos a aprender a identificar, vamos a hacer de cosas distintas, vamos a mezclar conceptos. Vamos a empezar de lleno a identificar lo que son fractales. Para muchos se confunden, ya que los fractales son estructuras, patrones estructurales que se repiten. Este, pero el contexto de fondo detrás de los fractales es son escenarios que podemos nosotros aprender a identificar y aprovechar de las estructuras de acuerdo a cómo se crean o se van creando los fractales. ¿Okay? Estamos en un gráfico de, voy a irme al de a 4 horas. ¿Okay? Y vamos a identificar cómo funciona un fractal. ¿Okay? Los fractales vienen siendo movimientos. ¿Okay? Okay. En el caso de que nosotros venimos de un movimiento bajista, eh, así, el retroceso, en ese retroceso, si es una en esta triple de 4, ese retroceso de 4 horas nos crea fractales menores. ¿Okay? Dentro de ese retroceso vamos a encontrar fractales de corto, de mediano, y los de largo plazo van a ser las estructuras que se estén viendo en H4. ¿Okay? Es que dentro de ese retroceso nosotros vamos a hallar microestructuras que van a generar ese retroceso. Pero si sabemos que es un retroceso, cuando el precio llegue a ese máximo y nos genere un nuevo mínimo, ok, un mínimo que quiebre esta estructura, el precio debería continuar nuevamente bajista. Ok, así, porque dentro de esto hubo fractales alcistas, pero estaban dentro de una estructura bajista de temporalidad de 4 horas. Para ello nosotros vamos a aprender a identificar qué fractal y qué es lo que podemos hacer con ese fractal, y donde más adelante vamos a aprender a identificar rangos, que un rango es un fractal mayor, y dentro del fractal vamos a entender o aprender a identificar una zona donde es más probable que se revierte el precio y que los fractales empiecen a cambiar a partir de que el precio supere ese nivel, o cuando está en una zona especial para comprar. Vamos a ver fractales que impulsen el precio hacia el alza. ¿Okay? Vamos a tomar más adelante les voy a explicar eso y cómo podemos utilizar los ciclos y el modelo de acumulación, distribución, reacumulación, redistribución en cuanto a las estructuras que generen nuestros fractales. Okay, tomamos de referencia este máximo y vamos a trabajar dentro de esto. Okay, más adelante les voy a explicar por qué es mejor marcar un rango, que es lo que estoy haciendo en este momento. Es un rango operacional, pero luego les explico por qué. Cuando el precio venía a nivel de estructura bajista, ok, la estructura bajista, y donde me cambian, o cómo yo puedo identificar un cambio de estructura. Claro, ¿cómo puedo identificar qué es un cambio de estructura? Claro, porque el precio había quebrado, había generado este movimiento bajista, el ciclo. Vamos a ver más adelante cómo vamos a tomar en cuenta esta estructura, y luego vamos a leer lo que el precio generó el ciclo. Ok, solo vamos a tomar esto de referencia. El precio genera un mínimo impulsado bajista, okay, que se cierra no solamente, sino este cierre más abajo es un fractal bajista. Okay, es un movimiento bajista. Luego el precio empieza una fase de quiebre, quiebra el primer máximo, el precio sigue con el fractal bajista,
¿sí? Sí, este quiebre también es un retroceso. Como estamos a nivel estructural todavía bajista, este máximo y este mínimo es solo un fractal bajista. Cuando el precio genera su Judas swing o su retroceso, el precio necesita una expansión todavía que genera este mínimo en cierres más bajo que el anterior, ¿okay? Lo que me valida que este retroceso, el máximo del retroceso antes del movimiento bajista, es el máximo más bajo a nivel estructural. Pero si se dan cuenta, yo aquí sé que el precio, cada vez que el precio, como en este caso, quiebra o genera expansiones, siempre va a venir un retroceso. Por cada movimiento bajista siempre viene un movimiento alcista. Por cada movimiento alcista siempre viene movimiento bajista. El precio genera una expansión, lo cual ya me dice que este máximo era un máximo a nivel estructural, máximo más bajo. Pero vean cómo empieza el precio a cambiar sus fractales. Cuando el precio, empieza este movimiento, yo tomo este máximo a nivel de expansión hasta este mínimo a nivel de expansión y veo que este mínimo es un retroceso. Cuando el precio empieza a expandir, falla y luego el precio empieza a superar. El precio me quiebra este máximo, un máximo, ¿ok? Este fue un quiebre de corto plazo. ¿Ven? Es un fractal de corto plazo. Supera máximos anteriores, ¿okay? De corto plazo. El movimiento que generó un retroceso se pudo haber comprado, pero saber que era de corto plazo. No sabíamos si el precio aún iba a desafiar este de mediano plazo, ¿okay? Este para mí ya viene siendo un fractal de mediano plazo. ¿Por qué? Ahorita la van a identificar. El movimiento que hace cuando quiebra uno de corto plazo, el retroceso rápido y pequeño igual, porque el fractal que quebró era un fractal de corto plazo. Cuando el precio supera, inmediatamente se ve un espacio entre este máximo y este mínimo, como un fractal grande, lo cual genera el precio que el retroceso no supere más allá del 50% de este mínimo a este máximo, y luego el precio retrocede y expande nuevamente, desafiando fractales, ¿okay? Otro fractal de mediano plazo, ¿okay? Como este va inmediatamente a superar y buscar un fractal más amplio, ¿okay? Pero ¿por qué el precio cayó? Bueno, a nivel estructural el movimiento es bajista, no alcista. Pero como lo ven, cada fractal tiene un movimiento, ¿okay? Este fractal se pudo comprar, si se dan cuenta, este retroceso se pudo comprar, este retroceso que vuelve a quebrar fractales, ¿okay? Vean como este movimiento rompe un máximo dentro de este máximo y dentro de este mínimo rompe un máximo de corto plazo también alcista, lo cual genera una expansión y un retroceso, y el precio sigue rompiendo fractales. El precio supera este máximo, retrocede y expande. Este máximo, ¿okay? Dentro de esos de corto plazo, estos son fractales de corto plazo. El precio supera este máximo y vean cómo el precio retrocede y expande, ¿okay? Y cuando el precio llega al retroceso, vean cómo cambia la estructura. Acá genera un trulso, inmediatamente quiebra el precio y empieza. Los retrocesos fueron pequeños, pero no dice que no fueron fractales de corto plazo, a dirección del máximo de mediano plazo, ¿okay? Estos son fractales cada vez que el precio quiebra estructura, pero vamos a aprender a identificarlos, ¿okay? Ahora vamos a eliminar todo ello y vamos a hablar del rango. Un rango operacional
es una zona que está compuesta de un máximo y de un mínimo, donde el precio donde el precio entra dentro de un máximo y dentro de un mínimo, donde el precio está trabajando y está haciendo estructuras, o sea, está haciendo fractales. Y lo que vemos por arriba, ¿okay?, por arriba del equilibrium o el 50% del rango, es una zona premium. Quiere decir que cuando el precio llega a esta zona, lo más probable es que el precio genere fractales bajistas, o a partir de que el precio llegue a la zona se devuelva con fractales bajistas. Y si está por debajo, todavía está por debajo de ese punto de equilibrio, lo más probable es que veamos fortaleza con fractales alcistas a dirección del equilibrio. El precio necesita trabajar zonas, lo cual le da prioridad que el precio, los fractales tengan mayor prioridad dependiendo la zona que se encuentre. Esta es una zona de descuento, o sea, una zona para comprar barato. Esta es una zona premium para vender caro, para generar ventas, compras, ventas. Ese es las zonas de un rango operacional, y como esos rangos hay en este gráfico muchos, porque cada fractal cada vez que quiebra estructura, esos fractales generan rangos, ¿ok? Yo puedo identificar cuando vimos el quiebre de corto plazo un fractal y un rango operacional, ¿ok? Vamos a ver el retroceso dentro de este mínimo hasta este máximo. El retroceso fue por debajo del 50%, o sea, una zona de descuento, y cuando el precio llegó, superó esa zona, se generó movimiento alcista, ¿ok? Aquí nuevamente podemos apreciar que tenemos otro fractal alcista, y si yo tomo el mínimo, tomo el máximo, cuando el precio empezó a caer, estaba cayendo en una zona premium, por eso generó ese movimiento bajista fuerte. Cuando llega a la zona de descuento, el precio empieza a tener debilidad. Cuanto a las velas, ya no tienen fortaleza bajista y el precio se devuelve hacia un movimiento alcista, porque son rangos operacionales de corto mediano plazo. Entonces los rangos y los fractales van de la mano, van juntos. Vean, este rango dentro de este mínimo, dentro de este máximo, el retroceso fue por debajo del 50% y luego el precio se expandió alcista. Pero ¿qué pasa cuando el precio llega al 50%? Ya el precio empieza a tener debilidad en cuanto al rango. Yo tomo este máximo, tomo este mínimo, vean qué pasó ahí. La fortaleza de los fractales alcistas de corto y de mediano plazo tenían fortaleza, ya que su zona era una zona de descuento, pero cuando el precio llegan a zona premium, se devuelve el precio, se devuelve porque tocaron una zona donde el precio ya es para generar ventas, y como el fractal es bajista porque generó un mínimo más bajo a nivel estructural, el fractal necesita una expansión, lo cual generó este movimiento como el retroceso y este movimiento como la expansión. Entonces, cuando está el precio trabajando por debajo de un rango, es descuento. Cuando empieza a tocar zonas por arriba del 50%, es lo que se conoce como premium, perdón. Entonces, ¿cómo podemos usar el rango operacional, los fractales y ciclos, o zonas de acumulación y distribución? Muy bien, nosotros vamos a identificar en ese espacio de tiempo, en el rango operacional, vamos a ver el modelo aplicado al modelo de acumulación o lectura del precio. Si yo voy a empezar desde el lado izquierdo para ver lo que pasó y lo que puede pasar. Yo estoy analizando en una temporalidad
más adelante vamos a ver pues un video donde vamos a analizar en 3 temporalidades, una de largo, que es lo mismo que los fractales, pero es, es algo que nos da más asertividad en cuanto a dirección. No de ese sería, son 3 temporalidades. Yo estoy analizando solo en una, y más adelante vamos a ver cómo analizar en 3 temporalidades. Ok, tomo este rango y pero antes que existiera este rango había uno anterior, y era este mínimo y y hasta este máximo. Pero ¿cómo yo puedo identificar eso? Bueno, cuando el precio me quiebra estructura, yo ya sé que estoy entrando en un rango. Pero como este rango yo no lo voy a tomar referencia, sino voy a tomar lo que pasó aquí, en ese mínimo. ¿Okay? En ese mínimo. Aquí tuvimos, vamos a ver, esos patrones de acumulación y distribución. Ok. Vean esto. Tengo esta acumulación inicial, de ahí voy a partir. El precio genera un retesteo que acumula por arriba de la acumulación. Luego viene un Judas Swing o un Stop Home en este caso. Y tengo aquí empieza una fase de reacumulación de órdenes hacia el movimiento alcista, hacia este máximo que me rompe esto, que es un nuevo fractal alcista. Y luego vemos un rápido, un movimiento bajista rápido, que nos genera otra vez lo que viene siendo otra vez el siguiente nivel de redistribución. Y como yo a veces no se ven los ciclos muy claros en esta fase, si se entiende, porque tengo el primer impulso, retroceso, segundo impulso, retroceso, quinto impulso, y en el quinto impulso está la distribución. Esta zona fue la zona de distribución. Luego el precio quiebra estructuras, quiebra fractales, todo este movimiento hasta este mínimo más bajo. Entonces yo ahí ya puedo identificar que pasé de la zona de distribución y tengo que vender la redistribución. Precio me genera un fractal dentro de este máximo, dentro de este mínimo. El retroceso lo pude vender porque estoy en la zona de redistribución o el siguiente impulso bajista. Impulso bajista, el precio me deja un rango dentro de este máximo, dentro de este mínimo, un retroceso, y esta zona viene siendo una zona de redistribución, nuevamente retroceso y expande. Entonces, ¿dónde está la zona de acumulación inicial para movimientos alcistas? Ok, ya me perdí. Okay, está en esta zona. Ok, en esta zona, vean, toda esta zona, o sea, ese movimiento de acumulación que se genera en toda esta zona sé que es la distribución. Y cómo lo puedo identificar los quiebres, cuando pasan los quiebres, cuando quiebra el fractal de mediano plazo, de corto plazo, que me va a afectar de mediano plazo. Aquí viene el retesteo, o sea, la reacumulación. Impulsa el precio, y luego ese Judas Swing que se ve muy rápido, movimiento bajista rápido, 2 velas, 3 velas bajista, en la zona de reacumulación nuevamente, que sería 1, 2, 3, 4, 5 impulsos, y esta zona de acumulación por arriba del 50% y no siendo la distribución. ¿Okay? Distribución
redistribución, redistribución, y aquí se está haciendo otra vez nuevamente la fase de acumulación, podríamos decir que este impulso y el retroceso, viene siendo la fase de de redistribución. Por lo tanto, esa zona es para comprar, ya que estamos en una zona de descuento. Tomamos máximo, tomamos mínimo, estamos en una zona de descuento. ¿Cómo haría yo esa compra? Bueno, tomo el rango del quiebre de fractales del máximo más alto desde este impulso, okay, hasta este máximo. Precio me está haciendo otra fase por debajo del 50%. Yo puedo comprar en esta zona hacia dirección de donde saldría antes, ya que la estructura general o la estructura que viene predominante es bajista. Puedo salir a dirección de un take profit en el 50% del rango de este máximo a este mínimo para salir, ok, una posición long, un take profit en el mínimo. O sea, aquí es ponerse un poco creativos en cuanto a usar todas estas herramientas, porque yo puedo maximizar este análisis. Lo puedo pasar a uno de es como les digo los gráficos, es como les digo entender las tres temporalidades. Yo puedo pasar a una de 15 minutos y este riesgo beneficio de 2 a 3 de 1 a 2.5 lo puedo pasar más grande. Puedo minimizar el riesgo y maximizar la ganancia. Puede pasarse a hacer un riesgo de 1 a 5 en vez de 1 a 2, pero eso va a ser más adelante. Pero es identificar esto, porque acá pasa el precio por fases y ciclos. Es un ciclo alcista, un ciclo bajista, pero genera fases. Identificar esas fases donde podemos entrar y cuando ya no es momento de volver a buscar ventas. Bien. Eso es la fase de acumulaciones, distribuciones, redistribución, acumulación, reacumulación, distribución, redistribución, acumulación inicial, ruptura. Aquí yo hubiera comprado en la redistribución, la reacumulación hacia dirección del 50%, así como si yo hubiera comprado este retroceso, esta reacumulación a dirección del 50%, ya que la estructura bajista. Ahora, cuando llegó a la zona de distribución, yo bien pude vender a partir del quiebre y el retroceso a dirección del mínimo, ¿ok? No es muy difícil esto, ¿ok? Entonces estamos mezclando ciclos, acumulaciones, distribución, rangos, operacional. Ahora vamos a pasar un poco más a identificar temporalidades. ¿Sí? Vamos a pasar en este caso a la temporalidad de 4 horas. Yo soy Scalp. ¿Qué puedo hacer en esto? Yo tengo este análisis, va a ser este análisis que hice, vamos a decir que es el de largo plazo. En largo plazo, en un minuto yo puedo estar comprando a dirección de aquí y esperando ver estructuras que cambien esa dirección. En este caso estoy long. Voy a ir a 15 minutos. Se lo dije, yo paso de 4 horas a una temporada de mediano plazo, y aquí está el de mediano plazo. Yo acá estaba en la fase primaria de distribución, redistribución, y tengo un nuevo fractal. Vean, precio expande, me genera un fractal alcista. Yo estaba diciendo que ahí estamos ya para comprar, pero yo quiero operar dentro de temporalidades menores en la dirección de 4 horas. Y vean esto. El de 4 horas va a ser el de largo plazo para la temporalidad de 1 minuto. El de 15 minutos voy a operar rangos de mediano plazo a dirección del de largo plazo, pero voy a entrar en temporalidades menores para tomar posición en cuanto a los de mediano plazo. La dirección es alcista hacia este punto, ok.
mientras no me supere estos mínimos, yo estoy alcista, ¿ok? Yo estoy alcista. Mientras no me supere el mínimo del rango que estoy tomando como un rango, estoy en descuento, o bueno, ya estoy pasando la zona premium para esta temporalidad, este retroceso ya está entrado, pero todavía tocó zonas importantes en 4 horas, entonces yo lo más probable es que siga viendo movimientos alcistas, ¿ok? Tengo este rango que estoy tomando como un rango operacional es de corto plazo en el de 4 horas, pero va a ser de mediano plazo en el de 15 minutos y de 1 minuto de largo plazo. Entonces, entendiendo esto, nos vamos a 15 minutos. Voy a buscar, como estoy en una dirección alcista, yo voy a buscar no fractales bajistas, porque sí se van a presentar esos fractales bajistas, pero no les voy a tomar importancia, ya que el precio en esta zona ha superado el 50% del rango de 4 horas, o sea que lo más probable es que veamos la reversión alcista. Entonces, yo tengo este rango máximo más alto, marco mi nuevo rango. Ustedes preguntarán, ¿puedo tomar este mínimo y este máximo? Sí. Aquí hay un detalle. El precio, ustedes lo pueden tomar donde quieran. Simplemente la práctica les va a decir dónde está el de mayor probabilidad. Vean, lo más probable no era este mínimo, ¿ok? Sino este mínimo, ¿ok? Luego van a entender por qué es el que manipuló para que el precio expandiera alcista. Entonces yo tomo este mínimo y tomo el máximo y voy a hacer lo siguiente. Tengo un nuevo rango, voy a ir a 1 minuto y voy a comprar a direcciones de máximos. Es el máximo del rango de 15 minutos o este siguiente máximo. O sea, ustedes tienen que poner creativo. Yo lo más recomendable es la dirección de este máximo, y si hay un máximo más alto, pues ahí como siguiente, ¿no? Entonces yo me voy y yo sé que tengo un fractal alcista. El retroceso que llegue en el 50% yo lo debo de comprar en 1 minuto. ¿Y cómo lo hago? Ahorita vamos a ver esto. ¿Cómo hacer eso? Bueno, yo tengo una fase de distribución, retroceso. ¿Ok? Aquí que hay una redistribución. Luego acá que hay una redistribución. Si lo vemos por estructura, yo sé que acá está la redistribución. Mira, yo tengo distribución, tengo redistribución, ok, tengo otro nivel de redistribución para vender, o sea, del máximo mínimo para expansión bajista. Y yo lo que puedo hacer aquí en el 50% es buscar un turtle sub que me genera la acumulación inicial dentro de este máximo, dentro de este mínimo, esta zona. Vea, aquí yo hubiera comprado. Este es un modelo de análisis muy básico, muy simple, y le pueden sacar mucho jugo a esto. Tengo otros que en la práctica lo he ido aprendiendo. Se compra en esta zona. Vean, zona de Judas Swing, zona de Turtle Sub y Stop Home. Que una compra, si yo me iba a dirección del máximo, yo hubiera hecho lo siguiente. Bueno, la posición larga, yo quiero comprar aquí, y aquí mis zonas sensibles yo le puedo dar se eligen cuánto es el riesgo que quieran trabajar aquí. En el caso yo pongo el objetivo, la entrada, el objetivo, que es este máximo del rango de la distribución, y yo voy diciendo, bueno, no quiero ver que el precio me supere esta zona, entonces yo ahí puedo plantearme mi stop loss, ¿no? Un stop loss de por aquí abajo. Entonces me voy por una relación de 1 a 6 y ahí está, una operación tomada. ¿Ok? Siguiente
que podemos aquí, tenemos otro rango, pero hay que ver qué fase estamos del rango, ¿okay? Es muy importante entender el de mediano plazo si estamos en una fase para comprar y vendría siendo una zona de reacumulación, ¿okay? Porque quiere decir que aquí estuvo la acumulación inicial, o sea, es una acumulación inicial de mayor temporalidad, pero entonces quiere decir que podemos comprar nuevamente el retroceso, ya que el precio me ha quebrado un máximo más alto. A nivel estructural, a nivel de fractales, el precio no debe superar el mínimo. Okay. Y lo que voy a hacer en este momento es aplicar mi rango. Okay, vamos a eliminar esto. Aplicar mi rango, medir y ver en qué fase estoy. Tengo el mínimo, tengo el máximo, que es el máximo que se ha visto más reciente, tengo el equilibrio. Me vuelvo a ir a un minuto y lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo, todo esto viene siendo la distribución, es una zona muy acumulativa para ver una distribución, sino que lo que yo puedo hacer es comprar. Voy a medir un Drillsub y vendría siendo el T mínimo a este máximo, muy chévere, no al 50%. Ok, yo quiero comprar por debajo del 50%, no en el 50%. Tomo toda esta zona y ahora sí voy a medir una zona que se puede presentar aquí en Stop Home. Entonces voy a medir mi zona y ahí voy a ejecutar mi compra. También hay que hacerse la siguiente pregunta: si es de altas probabilidades comprar ahí. O sea, si la relación que voy a tomar en cuanto al riesgo-beneficio es favorable, o cuando una operación en este caso no es tan favorable. Ok, yo por lo menos compraría más allá del 50% para esta zona, para comprar a dirección de este punto que todavía sigue vigente, ese máximo. Ok, ese máximo o el máximo más alto después de ese, que viene siendo, ok, este nivel. Okay, y todavía sigue, o sea, la dirección es que el precio supere este máximo. La dirección es que supere este máximo y todavía siga alcista hasta este máximo, pero no lo va a hacer, o no siempre lo hace rápidamente o generando estructuras. Todo fractal tiene su retroceso, entonces lo más probable es que haga eso, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es esperar un retroceso por debajo del 50% y cuando el precio me quiebre la estructura, yo comprar. O bien puedo tomar el siguiente operación: compro en esta zona más allá del 50%, que me parece aquí último nivel del stop home. Tengo un stop por debajo del precio de esta zona y un objetivo de, yo sé que necesito ver el precio más allá arriba, okay, por aquí arriba, ahí antes de los máximos, eso, ¿no? Operación de 1 a 6, ahí me doy la tarea de comprar el retroceso y hacia esta dirección. Yo estoy comprando hacia esa dirección. Ok, entonces esto no es tan difícil, la práctica se los da. Ahora bien, yo voy a mostrarles un modelo diferente, algo muy distinto, viene siendo casi igual, pero viene siendo algo muy distinto. Y son rangos de precios de corto plazo plasmados en 3 temporalidades que no tienen nada que ver, con a ver okay. Tomo esta vela de apenas acaba de aperturar. Voy a tomar
la apertura. Ok, me voy a ir a identificar, sé que estoy entrando, voy a identificar a 15 minutos. Seguimos con el mismo objetivo, pero este es diferente. Vean, yo tengo el open, punto de liquidez máximos a esta zona. Me voy a 15 minutos. Tengo la apertura de hace unas horas, tengo el rango y viene siendo lo mismo. Ok, tengo el rango. Bueno, el rango es ahí, ¿no? Más o menos ahí está el rango. Ok, y voy a identificar en 30 minutos. Necesito ver algo. Aquí está. Voy a tomar esta zona, ok, como punto de entrada. Viene siendo casi confluencia con los niveles de stop home, ¿no? Voy a 45 minutos y le subo un poco. Ahí. Ok, lo que voy a hacer aquí es comprar el mínimo de 4 horas, entrar en el mínimo de la vela de 4 horas con esto, con lo siguiente. Tengo posición en compra ahí. Mi limitante, yo no voy a ir más allá de esta zona como stop loss. Y mi take profit va a ser el máximo. Ok, tengo el open de H4, tengo un fractal alcista, 15 minutos, un retroceso, un Judas Swing que busque neutralizar y llenarme el vacío de este liquor boy de la vela de 15 minutos que me dejó. Neutralización de liquidez, que venga un Judas Swing hasta estos niveles y expande el precio alcista. O sea, son varias herramientas que se pueden utilizar en este caso. Igual al mismo tiempo ese análisis se vino igual, la misma cosa que el anterior, la dirección sigue igual, es alcista hacia esos máximos. Ok, entonces esto va a ser todo y espero que les sirva este tipo de herramientas. Okay.